me siento contento, me siento feliz al estar frente a ustedes, compartiendo la palabra de nuestro Dios. La verdad es que escogí este tema muy especial, muy especialmente porque es un tema que hay veces que no se toca. El tema que yo escogí se llama Hablando mal de Dios. Hablando mal de Dios. Y miren ustedes, hay personas que cuando hablan se generan angustias, se generan resentimientos, se generan una antipatía. Hablan y crean un ambiente muy pesado. Hablan y ya quisiéramos que se fueran. Pero hay otras personas que cuando hablan generan tranquilidad, reconfortan, animan. Dios espera que sus hijos, que todos sus hijos, hablen bien de las personas y más de aquellas personas que no se encuentran presentes. Nuestro Dios es un Dios de fe. Por eso, de nuestra boca tienen que salir palabras de aliento, palabras de adoración a nuestro Dios, palabras que no te contengan dudas. Nuestro Dios es un Dios de sanidad. Por eso de nuestra boca tienen que salir palabras que no hieran, que no lastimen. Tenemos que tener palabras que reconforten a aquellas personas que están sufriendo. Nuestro Dios es un Dios de gozo. Por eso de nuestra boca tienen que salir palabras de aliento, de motivación, palabras que ayuden a los demás. Algunas personas dicen, los tiempos pasados fueron mejores que ahora. Qué poca sabiduría tienen esas palabras, porque Dios nos da victoria tras victoria día con día. Y si nosotros volteamos hacia atrás, y si, por ejemplo, iniciáramos el año 2025 y volteáramos al 2024, no podemos quedarnos ahí, porque perderíamos todo lo que nos ofrece 2025, porque Dios es el Dios de ahora, de hoy, de estos momentos. Pero miren ustedes, todo el tiempo pasado no fue tiempo mejor. Dios es un Dios en este momento. En este momento Él se encuentra con nosotros y está platicando con nosotros. Por eso, antes de decir una barbaridad, antes de decir cualquier tontería, debemos pensar bien lo que decimos. No podemos hablar de las personas y menos de las personas que se encuentran ausentes. Porque con nuestras palabras, ¿sabían ustedes que podemos alargar nuestra vida? Y alargar la vida también de los demás. Miren ustedes, nosotros aquí en México decimos que cuando estamos hablando mal de alguien, le decimos, le estamos echando tierra. Le estamos echando tierra. En realidad, lo que estamos haciendo es hablar mal de él a través de los chismes. ¿No es cierto? Así le llamamos nosotros los chismes. Y un chisme, ¿qué es un chisme? Miren, yo encontré varias definiciones y encontré unas que me parecen de lo más correcto. Dice, un chisme es una noticia verdadera o falsa sobre otra persona que se comparte sin su consentimiento. A menudo la intención es de criticar. ¿Para qué inventamos nosotros los chismes? Los mexicanos somos muy dados a eso, para criticar a los demás. Ahora bien, pero muchos confunden el chisme con la calumnia. ¿Qué es entonces la calumnia? La calumnia es una
hablar mal de una persona premeditadamente, con alevosía, con ventaja. Es hablar de una persona y difamarla. Llevarla a ese extremo donde nosotros denigramos a las personas. Hablar mal de una persona es hablar y desnudarla por completo. Desnudarla por completo. Por eso nuestro Dios nos advierte con respecto a eso. Proverbios nos dice que tú tienes una amistad con alguien y si llega algún chismoso, lo primero que hace es separarlos, dividirlos. Ahora bien, si bien es cierto que muchos confunden el chisme con la calumnia es una acusación falsa, es una acusación maliciosa, es una acusación con el propósito de dañar, de vejar, de denostar a la persona. El chisme no. El chisme es algo, un parloteo informal, un parloteo que nosotros comúnmente hacemos con el objeto de criticar, y si ustedes quieren, algunas veces son simplemente rumores. La calumnia se acusa legalmente. Pero miren bien ustedes, el primer chisme, la primera difamación que se dio en la historia de la humanidad fue hecha por Satanás. Lo primero que hizo Satanás es hablar mal de Dios ante Eva y Adán. Y como consecuencia de ello, ustedes ya la conocen, estamos nosotros con muchos pesares. Pero él fue el primer difamador, él fue el primer chismoso, él fue el primer acusador. Luego entonces, cuando nosotros le damos participación al chisme, porque es importante señalarle lo siguiente, que una persona chismosa no es solo aquel que lo anda diciendo, sino también aquel que lo escucha, porque aquel que lo escucha está dando lugar a que el que está hablando mal diga toda su blasfemia, diga todo su pecado. Luego entonces, no solo es chismoso el que lo dice, sino también el que lo oye. Miren ustedes, gracias a Dios que en nuestra iglesia eso no se da. Pero miren, vean ustedes, fue impresionante las consecuencias que trajo el haber escuchado por parte de Adán y Eva ese chisme, esa mentira, esa difamación en contra de Dios. Es impresionante lo que ha sufrido la humanidad por esa situación. El hablar mal de personas que no se encuentran presentes es una de las armas más predilectas de Satanás. Esta arma ha dividido iglesias, congregaciones, familias enteras se han dividido por ellas. Una mentira, una difamación, un chisme han dividido personas que eran amigos de toda la vida, han dividido familias, han dividido iglesias enteras por hablar mal de alguien. Históricamente se dice que las iglesias, que las mentiras, las difamaciones, las calumnias han dividido más las iglesias que ninguna otra persona. Es la arma predilecta de Satanás para dividir a las familias. Algunas veces
Las personas dicen, yo estoy hablando mal de esa persona porque yo quiero que regrese al carril donde debe de estar. Yo hablo mal de ella porque yo quiero que nuevamente sea como era antes. Y lo que pasa es que me estoy vistiendo de una buena intención para poder ¿qué? Difamarla y criticarla. Pedro, allá en 1 de Pedro 5:8, nos dice que Satanás anda como león rugiente tras de las personas. Y uno de sus personas predilectas, una de las personas que le gusta, que son presas predilectas de Satanás, es aquella persona que difama, es aquella persona que chisme. Personalmente, creo que existen dos tipos de personas. Aquellas personas que no creen en Dios y que siguen de esclavos de su pecado. Aquellas personas que prefieren adorar a todo menos a Dios. Y que creo que para ellos Satanás no les hace absolutamente nada. Ya son de él. ¿Por qué tendría que lastimarlos? Y aquellas personas que hemos aceptado a Jesús, aquellas personas que de una u otra manera Cristo vive en nuestras vidas y que somos el flanco favorito, el blanco favorito para Satanás. Él va a buscar dañarnos, él va a buscar lastimarnos, él va a buscar que nosotros reneguemos ¿de quién? De nuestro Dios. Eso es su principal objetivo. Y si ustedes analizan el libro de Job, sobre todo en Job 1, del 9 al 11, nos vamos a dar cuenta que el objetivo del enemigo es que maldigamos a Dios. El objetivo de Satanás es que nosotros, tú, hijo de Dios, maldigas a Dios. Quítale todo y vas a ver cómo te maldice. Job, en su total integridad, jamás pecó con Dios. El problema no es de Job, el problema es tuyo y mío. El problema es tuyo y mío, porque Job ya no está con nosotros. Satanás, si ustedes leen con cuidado el libro de Job, sobre todo en el capítulo 1, vuelvo a repetir, versículos 9 al 11, nos vamos a dar cuenta que el objetivo principal de Job era maldecir que nosotros, que como ser humano, maldigamos a Dios. Ahora bien, maldecir a Dios, maldecir no significa hacer un conjuro. Te conjuro por el nombre del pastor, te conjuro por el nombre de Ángel, te conjuro por el nombre de Mario. No, eso no es maldecir a Dios. Maldecir es hablar mal de Dios, ser mordaz, o simplemente hablar mal de su persona. Hablar mal es mostrar odio, mostrar ira, mostrar enojo a esa persona, mostrar enojo en contra de Dios. Ahora bien, seamos sinceros, en un momento determinado nosotros hemos dicho, Dios no está conmigo, Dios me abandonó, Dios me dejó. En un momento determinado, Dios no cumplió sus promesas, Dios se ha olvidado de mí. Yo lo entiendo perfectamente y estoy convencido que muchos de nosotros lo hemos dicho. Pero eso, déjenme decirles, es hablar mal de Dios, porque Dios no es eso.
Dios es amor, Dios es justicia. Dios te ama a ti, dio su Hijo la vida por cada uno de nosotros. Si eso no es amor, dígame entonces, ¿qué es? Dios te ama. Y cuando nosotros renegamos de Dios, cuando nosotros le decimos, tú no has cumplido, tú no has hecho lo que tu promesa dice, tú me has castigado, tú me has orillado, tú has hecho de mí esto. En ese momento estamos hablando mal de Dios. En ese momento nosotros, a pesar de nuestra desesperación, estamos renegando de Dios y estamos hablando mal de Dios. Y Dios no es eso. Lean la Biblia y van a encontrar que Dios es amor, que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti. Y si escudriñamos más a profundidad el libro de Job, nos vamos a dar cuenta que Satanás lo primero que hizo fue atacar su modo de proveer, porque él sabía perfectamente que si atacaba la provisión, no iba cómo darle de comer a su familia, a su esposa y a sus hijos. ¿Saben ustedes que la mayor desesperación que tiene un ser humano es cuando ve a su familia sin comer, sin darle sustento a ninguno de sus hijos? Y es cuando el ser humano se desespera. Es cuando el ser humano demuestra toda su impotencia. Pero miren ustedes, Dios es más grande que nuestras necesidades. Dios es más grande que nuestras emociones. Dios es más grande que todo lo que nosotros pudiéramos desear. Job nos muestra y nos dice que maldecir a Dios, hablar mal de Dios, es algo que algún día vamos a pasar nosotros por eso. Pero también nos da las armas necesarias para poder seguir adelante. Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de mi Dios. Por eso, cuando lleguemos a la desesperación, algún día vamos a pasar. Acuérdense que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora bien, el apóstol Pablo nos dice que los mentirosos, los chismosos, los murmuradores y calumniadores son dignos del juicio de Dios, allá en Romanos 1:29. Y miren ustedes, en el Antiguo Testamento, cuando el rey David estaba enfermo, sus enemigos celebraban en secreto su inminente caída y difundieron la historia de que él estaba a punto de morir y que se gozaban con la muerte de David. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 42, del 5 al 8. Miren ustedes, la difamación, el hablar mal, el ser chismoso, es el arma preferida de Satanás. Es el arma preferida del diablo. ¿Saben ustedes que no hay nada que nos lastime más que alguien hable a nuestras espaldas? ¿Saben ustedes que no hay nada que nos castigue, que nos duela más que nuestra propia familia hable mal de nosotros?
Los mexicanos tenemos muchas formas de plantear las cosas. Decimos, él me está echando tierra, pero no te das cuenta que al tomar la tierra y zorrajarla te quedas con las manos sucias. No te das cuenta que al zorrajar la tierra te cae el polvo a ti y te manchas. No te das cuenta que el hablar mal de alguien cuando no está presente es algo que Dios no acepta. Proverbios tiene un sinnúmero, pero un sinnúmero de proverbios donde nos hablan, nos dice, por ejemplo, Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son un bocado delicioso y penetran hasta el fondo de las entrañas. Es un bocado delicioso para algunas personas, pero venenoso para nosotros. Porque tarde o temprano nos lastimará. Tarde o temprano llegará el momento en que nosotros tenemos que darnos cuenta a través del Espíritu que mora en nosotros, a través del Espíritu Santo, nos daremos cuenta que estamos haciendo mal. Y que si nos levantamos las manos, nos vamos a dar cuenta que se encuentran con tierra, se encuentran llenas de polvo, porque fuimos capaces de agarrar tierra para poder zorrajarla a uno de nuestros hermanos. No, miren ustedes. Y qué lamentable decirles que eso es exactamente lo que hacemos con nuestro Dios. Qué lamentable decirles que eso es exactamente lo que nosotros acostumbramos a hacerle a nuestro Dios. Porque cualquiera, cuando uno es cristiano, cuando uno ya conoce que todas las cosas se mueven por la voluntad de Dios, luego entonces si yo me doy un martillazo, le digo, fue tu culpa, mi Dios, porque si no hubieras quitado mi mano de ahí. Cualquier cosa, cuando ya conocemos la palabra de Dios, le decimos que el culpable es nuestro Dios. Y no es así. No es así. Dios quiere lo mejor para ti y para tu familia. Dios quiere lo mejor para ti y que te vaya bien, y que estés sano, y que estés alegre, que estés contento, porque para eso fue creado el ser humano por Dios. Pero cuando nosotros hacemos todo lo contrario a Dios, todo lo que Él ha plasmado en este sagrado libro, déjenme decirles que estamos maldiciendo, estamos contradiciendo la palabra de Dios. Estamos en contra de Él. Cada vez que nosotros hablamos de Cristo, somos capaces de agarrar ese mismo clavo y clavarlo una y otra vez en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros hablamos mal de una persona, sea cristiano o no sea cristiano, estamos tomando esa lanza y se la estamos encajando a nuestro Dios como lo hicieron los romanos. Hermanos, hablar mal de Dios es ponernos una soga aquí como Judas lo hizo. Ustedes saben perfectamente cómo terminó Judas, reventado. No hay nada que escape a nuestro Dios. ¿Saben ustedes que por nuestras palabras vamos a ser juzgados en el día que estemos en la presencia de nuestros Dios? Por nuestras palabras vamos a estar presentes con nuestro Dios y Él nos dirá qué palabras omitimos por ocurrencia, qué palabras omitimos o dijimos por lastimar a alguien. Qué pena que aún siendo cristianos
tengamos que ofender a alguien. Porque si fuéramos a lo que dice Génesis, nos daremos cuenta que esa persona que estamos ofendiendo es un hijo de Dios. Pero además, Dios nos dice que tiene nuestra imagen y semejanza, que todos somos semejantes a Dios, igual que el que estamos ofendiendo. Cuando ofendemos a alguien, estamos ofendiendo a Dios mismo. Porque eso no nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es amor, es justicia, es paz. Y Él quiere que vivamos en armonía. Él quiere que vivamos unidos unos y otros. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esas personas que acostumbran a venir con nosotros y hablar mal de las personas? ¿Qué hacer? ¿Qué propone la Biblia para que nosotros no caigamos y seamos como ese tipo de personas? Miren ustedes. La Biblia nos dice en Proverbios, el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? No te juntes con el mentiroso, no te juntes con el difamador, no te unas con esas personas que acostumbran con su boca a dañar a los demás. Número 2. Cuando alguien empieza a contarte algo no edificante, retírate de él. Hazte a un lado. Tú te vas a dar cuenta exactamente cuando empieza a hablar mal de alguien. En ese momento, retírate. ¿Por qué? Miren, ustedes saben que las costumbres generan los hábitos. Esto significa que una persona que acostumbra a hablar mal de las personas ya creó en sí un hábito y no se va a sentir bien hasta que encuentre un motivo para hablar mal de esas personas. ¿Y qué creen? El chismoso, el mentiroso, el difamador siempre encuentra una persona en el cual desahoga esa mentira. Pero en nuestra vida, fíjense que en nuestra vida hemos encontrado siempre palabras de aliento. A Dios gracias. Siempre hemos encontrado momentos, si no revisen ustedes su vida, y siempre van a encontrar un momento en que hubo alguien que les dio una palabra de aliento. Siempre. Miren, déjenme comentarles esto. Yo tenía entre 14 y 15 años y había salido la convocatoria de ingresar al Instituto Politécnico Nacional. Y me puse a estudiar como loco, 3 o 4 semanas, no recuerdo bien, pero estudié bastante para poder ingresar a la vocacional. Mi papá ya me había advertido previamente que no me iba a poder acompañar por cuestión de su trabajo. La verdad, siendo sincero, un chamaco de 14, 15 años, yo lo único que conocía era de aquí hasta el metro Zaragoza. No conocía más allá. Y había que ir hasta Constituyentes. Ya había estudiado, me había preparado, pero estaba nervioso, me sentía nervioso. Llegó un día previo al día del examen. Mi padre me vio muy nervioso y me dijo, no temas, no tengas miedo, Dios está contigo. Fueron las palabras claves para que mi vida se transformara, porque a partir de ese momento yo inicié mi carrera profesional. Esas palabras me dio el valor suficiente para poder seguir adelante. Las llevaba yo en mi mente, las llevo en mi corazón. No temas, Dios está contigo. Iniciamos eso ahí adelante.
¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Josué? No temas, no desmayes, que yo estoy contigo. Cuando nosotros pasamos tragos amargos, nos olvidamos de la presencia de Dios. Nos acordamos de mi tía, de mi tío, de mi hijo, de mi hija, de mi esposa. Nos acordamos de todos, menos de Dios. Cuando nosotros estamos en verdaderas dificultades, a Dios gracias. Vean lo que es la palabra de Dios, lo que es Dios. Siempre va a haber una persona que te dé alientos, que te haga seguir adelante. Siempre habrá alguien que te impulse adelante. Todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido tonterías. Yo soy el principal de ellos. Pero la obra redentora de mi Señor Jesucristo es eso. Él vino a limpiar todos los pecados atrás que yo tenía. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo vino a callar todos mis pecados. Pero aguas, el diablo vino a publicarlos. Hacerles saber a todos ustedes que yo soy un pecador, que yo no debo estar aquí hablando porque no tengo calidad moral. Nadie la tiene. Nadie la tiene. Que me diga alguien que ha venido a este lugar que es puro, que es el maestro como nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos viles pecadores. Nadie tiene esa calidad. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando venimos aquí lo primero que hacemos es decirle, Señor, tú eres dueño de esa casa, siéntate con nosotros. Convive con nosotros. Nuestra iglesia, no se les olvide, recuérdenlo siempre. Nuestra iglesia es una iglesia pujante. Es una iglesia que trabaja, que está dispuesta. Me es grato, pero muy hermoso saber que cada semana se acercan personas a escuchar la palabra de nuestro Dios. Es gratificante saber que Dios está llamando a sus escogidos. Los está jalando. Hace rato decían, el tiempo se acerca. Efectivamente, el tiempo se acerca. Dios ya está llamando a sus hijos. Miren ustedes, queremos una convivencia grande, una unidad que nada pueda destruir. Utilicemos correctamente nuestra habla. Pedro nos dice que el que quiere ver buenas cosas en su vida tiene que tener cuidado con su lengua. Y al decir con su lengua está diciendo con sus palabras. Debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras. Debemos tener ese cuidado que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Tenía razón para insultar a los fariseos, siempre la tuvo y nunca lo hizo. Tenía razón para denostar la figura de los fariseos. Sí, tenía muchísima razón, pero nunca lo hizo. Ellos deseaban su muerte. Ellos cada día deseaban acabarlo. Y nuestro Señor Jesucristo nunca hizo algo que hiriera a esas personas. Algunas veces, ya para finalizar, algunas veces decimos, yo hablo mal de ti porque quiero que vuelvas otra vez a caminar por donde tú caminabas, a ser la persona que tú eras. Y veo que te has desviado, como si nosotros fuéramos el juez que dicta eso. Como si nosotros no nos diéramos cuenta que cuando nos erigimos como jueces estamos usurpando el lugar de nuestro Señor. El diablo acostumbra a hacer eso, a difamar, a denostar, a engañarnos.
Y cada vez que nosotros aceptamos sus consejos, cada vez que nosotros aceptamos sus palabras, solamente nos falta que nos salgan los cuernitos y la colota para ser un fanático de Él. La iglesia no fue creada para eso. La iglesia es unidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hasta el dedo meñique, hasta el dedo más chiquito, tiene su función. Y los 5 dedos hacen más que uno solo. Miren ustedes, todos somos importantes en la presencia de nuestro Dios. Todos y cada uno de nosotros merecemos respeto. Cada uno de nosotros merecemos un lugar único ante la presencia de nuestro Dios. Cada uno de nosotros merecemos ser llamados hijos de Dios y principalmente la iglesia, príncipe de paz. Porque aquí adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí alabamos el nombre de nuestro Señor. Aquí le decimos, Padre, sin ti nada podemos hacer. Él es nuestro guía y nuestra esperanza. Si alguna vez cometí yo el error de hablar mal de una persona, les pido por favor que me perdonen. Que me perdonen. No sabía yo de esto. Cuando yo lo estaba redactando el mensaje, vinieron a mi mente muchas cuestiones torpes que yo cometí. Les pido por favor me perdonen si alguno de ustedes los ofendí, voluntaria o involuntariamente. Por eso creo que la unidad de nuestra iglesia está por encima de todas las cosas, de los rumores, del hablar bien, del hablar mal. Todos merecemos respeto y todos somos, acuérdense por favor, que somos hijos de Dios, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos críticos. Acuérdense que tenemos un Padre y un Dios que está con nuestro lado. Aquí está en nuestro lado. Y Él nos guía. Y hablar mal de Él es decir, tú no estás conmigo, es mentira lo que dicen tus promesas. Tú no me ayudas, es mentira. Eso es hablar mal de Dios. Eso es maldecir el nombre de Dios. Y la invitación está hecha. La invitación está hecha. Así que, hermanos, yo le agradezco mucho y vaya mi reclamo a mi pastor, mi guía, por no invitarme más, porque miren que inicié nervioso y termino más. Así que, hermanos, gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes, de llevar ese mensaje donde Dios privilegia la unidad de su iglesia. Y solamente lo vamos a conseguir no hablando mal de nadie. Solamente lo vamos a conseguir respetándonos cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y los llene de su gracia, que mucha falta a veces nos hace. Que perdone nuestros pecados. Y si Dios me permite, pronto estaremos aquí otra vez. Gracias.